La Biblia dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace, o entre los hombres de buena voluntad. Decía, ¿verdad?, el Evangelio en Lucas capítulo 2, versículo 14. Y esta mañana yo empecé a recibir los mensajes de ustedes, ¿verdad?, en las redes, y Toñita envió uno bien bonito que decía que el 25 de diciembre es el día del cumpleaños de Jesús, ¿verdad? Era algo bien bonito que ella compartió. Y lo leí esta mañana. Y otros más. Estamos en la iglesia, estamos celebrando en su casa precisamente el nacimiento de Cristo. Qué bueno que podamos estar reunidos como familia de fe y como muchas familias representadas en este lugar, celebrando a Jesús, celebrando precisamente a aquel que es la razón genuina de la Navidad. Aparte de todas las celebraciones muy buenas, legítimas, familiares que hagamos y todo lo demás que hacemos, estar en su casa y adorarle, creo que es lo que le brinda más sentido a lo que implica la Navidad y el nacimiento de Jesús. Pero esto es algo profético. Esto tiene cumplimiento de algo que se dijo hace muchos miles de años. Quisiera resaltar Isaías 2, 1 al 5, donde nos dice: estas son las profecías que Isaías, hijo de Amós, recibió por revelación acerca de Judá y Jerusalén. En los últimos tiempos quedará afirmado el monte donde se halla el templo del Señor. Será el monte más alto que cualquier otro monte. Todas las naciones vendrán a él. Pueblos numerosos llegarán diciendo: vengan, subamos al monte del Señor, al templo del Dios de Jacob, para que Él nos enseñe sus caminos y podamos andar por sus senderos. Porque de Sión saldrá la enseñanza del Señor, de Jerusalén vendrá su palabra. El Señor juzgará entre las naciones y decidirá los pleitos de pueblos numerosos. Ellos convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. Ningún pueblo volverá a tomar las armas contra otro, ni a recibir instrucción para la guerra. Vamos, pueblo de Jacob, caminemos a la luz del Señor. Y esa profecía se cumple precisamente en el nacimiento de Jesús. Isaías sigue diciendo, y nos recuerda en el capítulo 9, porque nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo, el cual se le ha concedido el poder de gobernar, y le darán estos nombres: admirables sus planes, Dios invencible, Padre eterno, príncipe de paz. Se sentará en el trono de David, extenderá su poder real a todas partes y la paz no se acabará. Su reinado quedará bien establecido y sus bases serán la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Esto lo hará el ardiente amor del Señor Todopoderoso. Y quizás no vemos que esto es algo profético y que es algo que estamos celebrando, que se había dicho desde hace muchos siglos. Quizás la mayor prueba de que el prometido de Dios fuerte es esta: Él es el único con un poder lo suficientemente grande como para traer una paz duradera a nuestras vidas. No solo trae la paz, sino que Él es la paz, el príncipe de paz. La Navidad se trata de procurar la paz también en nuestras vidas y de que Jesús llegue y reine en esa paz en nosotros, con su paz en nosotros. Hace muchos años, 1914, en Navidad, ocurrió algo impensable. Pasó algo extraño, bastante complicado para entenderlo, pero en el contexto de una guerra, en el contexto de lo que fue la Primera Guerra Mundial, lo que llaman la Gran Guerra, the Great War, había británicos, alemanes y franceses. Combatían frente a Bélgica y Francia, pero sucedió algo increíble. En el frente de batalla allí, en una zona conocida como la Tierra de Nadie, estaban al frente de la batalla a unos 270 metros alemanes y británicos en Nochebuena. Habían estado cantando villancicos por la noche los británicos y los alemanes también, porque era Nochebuena. Y muchos años después, un británico contó lo que sucedió. Dice: nos estuvimos gritando cosas, sí, en algún momento, eran bromas. Pero un alemán dijo: mañana, que es Navidad, no disparen, nosotros no dispararemos. Y se podía escuchar a esa distancia en las trincheras lo que hablaban y lo que cantaban, pues estaban relativamente cerca. Y esta es la historia de este grupo de soldados que no solo bajaron las armas espontáneamente, sino que esa noche intercambiaron regalos con sus enemigos. Y hubo hasta juegos, nadie se disparó entre sí. La Navidad poco a poco creó las condiciones para que hubiese una tregua no planificada a pequeña escala en esa zona y se pudiera dar una Navidad, se pudiera dar una celebración de Navidad en esa zona. En Nochebuena, narra este británico, los alemanes empezaron a celebrar la Navidad. Los británicos vieron luces de velas que prendieron los alemanes y pequeños árboles.
arriba de las trincheras, arbolitos de Navidad. Y pensaron que quizás les estaban preparando una trampa. Pero de lo que se trataba era de un intento de hacer decoraciones navideñas en medio de la guerra. Los británicos escucharon a los alemanes cantar Christmas carols y canciones de villancicos comunes. Cantaron otros más y los otros en el lado británico hicieron lo mismo cantando Silent Night o Noche de Paz. Todo comenzó a tener un tono amistoso en medio de las trincheras. Y aunque no se podían ver entre sí, no podías ver al otro, fueron construyendo esta atmósfera de fraternidad en horas previas a la Navidad. Y en la mañana del 25 de diciembre, los alemanes principalmente fueron los que empezaron a salir de las trincheras y se desplazaron por esa tierra entre los dos bandos. Unos se acercaron a las trincheras de los británicos y los llamaban. Y algunas unidades estaban confundidas con lo que estaba pasando. Los soldados también comenzaron a dejar sus trincheras para encontrarse con los alemanes. Y había cientos de soldados de ambos bandos. Y empezaron a hablar sin armas, a estrecharse las manos. Hay fotos de eso. Muchos se devolvían a sus trincheras y regresaban con productos. Los británicos trajeron chocolate, carne enlatada, pasteles o bizcochos, whisky. Y le ofrecieron hasta cigarrillos, que era lo común en ese tiempo, galletas, brandy. Intercambiaron botones de uniformes, periódicos de cada bando y regalos que le habían enviado sus familiares. Habían hecho una amistad en Navidad y no querían ya dispararse. Los historiadores dicen que aunque la guerra luego se reanudó, ya no querían dispararse. No era igual la situación. El 26 de diciembre comenzó el ruido de la guerra nuevamente. Volvió a ser el protagonista de la guerra en aquel escenario. Pero la Navidad, los villancicos, el nacimiento de Jesús, que es la Navidad misma, provocó paz, trajo paz y armonía, trajo una tregua. Pero fue una tregua temporera. La guerra regresó. Y quizás estamos acostumbrados a que esto ocurra, a que en el mundo esté lleno de guerra, nuestras vidas a veces estén llenas de conflictos, nuestras realidades sean de esa manera. Estamos acostumbrados a un mundo en que la paz es esquiva, no siempre está presente. En el 2003, Chris Hedge, un periodista, trató de determinar si ha habido periodos de paz sostenidos en la historia de la humanidad. Y definiendo la guerra como cualquier conflicto activo que haya cobrado más de 1000 vidas, revisó 3400 años de historia y encontró 268 años sin guerra entre 3400 años de historia. Solo 268 años. En otras palabras, el 92% de la historia registrada está marcada por un conflicto activo. Y hoy hay conflictos activos en Ucrania. Podemos hablar de esa zona. Podemos hablar de conflictos activos en nuestras vidas, en nuestra isla. Podemos hablar del conflicto del narcotráfico en las carreteras, de las muertes lamentables, del conflicto en el hogar, de situaciones en los hogares donde hay hasta asesinatos, como recientemente en Puerto Rico, cerca de aquí, cerca de Mayagüez. El pueblo de Israel no necesitaba que un periodista le dijera eso. El pueblo de Israel sabían que la existencia humana estaba plagada de guerras, de rumores de guerras. Ellos habían pasado por experiencias traumáticas todo el tiempo, en toda su historia, de primera mano. Había conflicto, violencia, opresión. Lo que sí necesitaban era un profeta que les proporcionara una visión de paz, lo suficientemente clara como para contrarrestar las imágenes horribles ya grabadas en sus memorias. Y entonces las imágenes en el segundo capítulo de Isaías son distintas. Todas las naciones acuden juntas al monte de Dios. Allí descubren que la supuesta dicotomía entre paz y justicia ha sido falsa todo el tiempo. El Señor trae la paz a través de la justicia. Él juzga entre las naciones y resuelve las disputas, resolviendo no solo las guerras, sino también sus causas, las causas subyacentes de las guerras, el odio, el rencor, el sentimiento. Y observa lo que ocurre cuando los humanos se encuentran en presencia del príncipe de paz. Dice el pasaje que leí en Isaías, las espadas y las lanzas que han llevado a la montaña, las armas que durante mucho tiempo han considerado necesarias para su supervivencia o sobrevivencia, de pronto aparecen allí en este lugar como algo que no debe estar allí, fuera del lugar. La gente baja las armas. El príncipe de paz tiene en mente algo mejor. Y entonces pronto el pueblo colabora para convertir sus armas en herramientas de justicia, en herramientas de jardinería para cosechar. El ingenio humano es redimido y redirigido de fines destructivos a fines creativos.
Y eso hace el príncipe de paz. Nos ayuda a redirigir nuestros fines destructivos a fines creadores, fines creativos. Así afirma la palabra del Señor, algo en Isaías 42. Isaías 42, 1 al 4, nos dice Mateo que es un cumplimiento de una profecía, un cumplimiento en Jesús de esa profecía de Isaías 42, 1 al 4. En Mateo 12, 15 al 21 lo dice de esta forma, Mateo, hablando de Jesús, el siervo elegido de Dios, el que vino a nacer al mundo, el siervo elegido de Dios, que vino no solo a nacer, sino a morir por ti y por mí. Dice, pero Jesús sabía lo que ellos tenían en mente. Entonces salió de esa región y mucha gente lo siguió. Sanó a todos los enfermos. Sanidad. Lo que marca el ministerio de Jesús, de esa multitud. Pero les advirtió que no revelaran quién era Él. Con eso se cumplió la profecía de Isaías acerca de Él, la que está en Isaías 42, 1 al 4. Miren a mi siervo, al que he elegido. Él es mi amado. No mires a nadie más. Deja de mirar a otro lado. No mires a las personas. No te compares con otros. No mires solamente a los cristianos o a los pastores. Mira al elegido, al siervo. Él es mi amado, quien me complace. Pondré mi espíritu sobre él y proclamaré justicia a las naciones. No peleará ni gritará, ni levantará su voz en público. No aplastará la caña más débil, ni apagará una vela que titila, que está ya apagándose. Al final hará que la justicia salga victoriosa y su nombre será la esperanza de todo el mundo. Y mi pregunta es si Jesús es tu esperanza hoy. Si esta esperanza es la esperanza de todo el mundo, si lo miras a grande escala, pero es Jesús tu esperanza hoy en la situación que tengas, sea de enfermedad, sea de escasez, sea de conflicto intrafamiliar, sea de conflicto fuera de la familia, sea de la que sea la situación, es Jesús tu esperanza. Isaías y Mateo sabían lo que significaba que Jesús es el príncipe de paz. Cuando Mateo describió a Jesús como el cumplimiento de Isaías 42, vemos la imagen de Shalom, la imagen de lo que era la paz en el pueblo hebreo. Shalom, la palabra hebrea que significa paz, que a diferencia de nuestra comprensión estrecha de la paz como la simple ausencia de guerra, Shalom ahora es mucho más, abarca una imagen amplia de cómo Dios arregla todo lo que está mal en el mundo. El concepto de Dios, de la paz, de Shalom, es que trae orden al caos y reemplaza la injusticia con justicia. Isaías la usa para describir la paz que traerá el prometido. Jesús es nuestra paz, príncipe de paz. Jesús es nuestro Shalom, entonces, el que arregla todas las cosas. Transmite plenitud, armonía, salud, el príncipe de paz y esta palabra Shalom. Nosotros quizás podríamos conformarnos con treguas nerviosas como las de estos soldados, con treguas tímidas, tratando de establecer treguas temporeras transitorias como estos soldados en la Primera Guerra Mundial, poniendo parchos temporales, sustitutos de la paz del Señor por aquí y por allá, para al menos remediar unas cosas. Pero más allá del cese de la guerra hay algo sólido, el Shalom de Dios. La transformación de las condiciones que conducen a la guerra, de las condiciones que conducen al conflicto. Cristo viene a transformar la condición de mi corazón, la condición de mi familia, la condición de mi interior, para que la paz reine y no el conflicto en mi vida ni en mi entorno. Cuando hay Shalom cesa el abuso. Cuando hay Shalom cesa el maltrato. Cuando hay Shalom cesan los conflictos y las discordias. Cuando hay Shalom todo llega a funcionar de acuerdo al diseño creado por Dios. El concepto de Dios rechaza la idea de la vida como una vida llena de conflictos, sino que hay un florecimiento integral de cada persona, cada cosa, todo al mismo tiempo. Va más allá de nuestra comprensión, pero un teólogo se esforzó. Hay unos que se esfuerzan para explicar. Darrell Johnson enseña que Shalom describe plenitud, una plenitud. Y oye esto porque suena quizás un poco rebuscado. Una plenitud psicosomática, relacional, racial, económica y espiritual. El Shalom viene a arreglar todas las áreas. Mi salud, lo psicosomático, mi salud física y psicológica interna, mi salud emocional, lo relacional con otros. Viene a resolver los problemas de división racial, de división por diferencias. Viene a traer también una paz que viene a ser una prosperidad económica
y espiritual en nuestras vidas. Una prosperidad en el sentido de que habrá entonces bienestar en todas las áreas de nuestra vida. No en sentido de hacernos ricos, sino en el sentido de que tendrás bienestar lo suficiente. Esa es la paz que proclama el Shalom. Isaías describe esa plenitud. Dice que es una plenitud psicológica que nos ofrece el príncipe de Shalom, el príncipe de paz. Ofrece una paz que le dice a nuestro corazón que está temeroso, no tengas miedo. Sean fuertes, no tengan miedo. Versículo 4. Hasta que nos alcancen la alegría y el regocijo y se aleje la tristeza y el gemido. Ahí está esa dimensión psicosomática. ¿Y qué hay de la parte corporal? Es una imagen vívida tras otra, porque Isaías describe la sanación física. Los ciegos ven, en Isaías 35. Los sordos oyen, el cojo salta como un ciervo y grita de alegría la lengua del mudo. Versículos 5 al 6. Incluso la creación es sanada, ya que aguas brotarán en el desierto. Verso 6 dice, se regocijará el desierto y florecerá como una flor de azafrán. La tierra es sanada. Y con eso viene la erradicación del hambre, podríamos decir tal vez. Y cuando pienso en flores, pienso en mi hija, porque ella ama las flores. Imagínate eso, todo va a ser cubierto de flores. Sería interesante ver algo así. Es la imagen de Isaías trayendo algo que implica sanación. Isaías llega a esa culminación. Ahora todo se está resolviendo, la plenitud relacional, económica, espiritual, todo va por un camino de sanidad y santidad. No hay leones, dice allí. No hay leones allí, dice Isaías. Hay seguridad, está libre de cualquier otro enemigo o de depredadores el camino. El pueblo entra en Sion, los rescatados por el Señor son coronados de una alegría eterna. Esa es la figura de Isaías. Es la paz que Dios puede traer. Como creyentes, procuramos la paz en nuestras familias y entornos. Como creyentes, procuramos la paz en todas las relaciones. Ser iglesia equivale a procurar que el príncipe de paz traiga armonía. Compartir de lo que Dios nos ha dado, como lo vamos a hacer hoy, o compartiendo aquí en el templo de lo que Dios nos ha dado. De eso se trata Navidad, porque Dios envía a su Hijo al Salvador al mundo para reconciliarnos con Él, para traer paz. Éramos enemigos a causa del pecado, pero Cristo nos ha reconciliado con Dios cuando creemos en Él, y eso trae paz a nuestro corazón. Pero eso solo ocurre cuando Él ha nacido en nosotros. Solo ocurre cuando Él está en nuestras vidas. Solo ocurre cuando está en nuestros corazones. No solo ocurre porque haya nacido hace 2000 años, sino porque hoy nace en ti. Entra en tu hogar, entra en tu familia, entra en tu entorno y está aquí en la iglesia. Y Jesús puede traer reconciliación también. Él es el príncipe de paz. Llega al mundo en ese contexto de una familia, precisamente María y José. Entonces Él puede traer paz a nuestras familias. Y es curioso que cuando Jesús nace, dice la Biblia que siendo rey y creador de todo, no nace en un palacio, sino en un humilde pesebre, en un establo, en un lugar poco esperado, en un lugar escondido, en un pueblo insignificante, un lugar que podría ser sucio donde había animales. Pero Dios decide que su hijo nazca allí. Y de hecho nace allí porque había una situación, no había lugar para ellos en la hospedería, en el mesón. Y dice la Biblia, y dio a luz a su primogénito, el príncipe de paz. Y lo envolvió en pañales. No perdamos la perspectiva a su realeza. Y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. En la antigüedad era un poco distinto a los hoteles de ahora famosos que vemos, 5 estrellas. No era un Marriott, no estamos hablando de, y no quiero dar más anuncios, ninguno de estos hoteles. No era una suite, un lugar donde había una habitación y allí estaba el establo porque era el lugar gratuito. Había otros lugares que no eran gratuitos, pero este era el más humilde porque era el lugar donde alguien podía quedarse, pero sin dinero, pues quédate aquí, junto con los animales. Y había donde dormir y todo, pero era el lugar más humilde. Jesús llega al lugar más humilde. Jesús llega al lugar donde quizás muchos sospecharían que Él no estaría nunca. Y podemos pensar de ese lugar que es el pesebre, como el lugar donde Jesús llega, el más humilde, pero también el menos apropiado, el que había pestilencia. Allí llega Jesús. Y no había espacio para Él en otro lugar. No había espacio para Él en los palacios de Herodes. No había espacio para Él donde había realeza. No había espacio para Él en el Sanedrín, en el templo, donde estaban los sacerdotes, los religiosos. A veces Jesús no tiene lugar o no ocupa lugar en muchos sitios porque no le dan espacio. No le damos espacio a Jesús. Simplemente
no le procuramos espacio en nuestras vidas. Tenemos tantas cosas, pero no espacio para Cristo. No hay lugar para Él a veces. Ajetreados estamos, a veces distraídos, y Jesús no está allí porque no le damos espacio. Pero Él quiere venir a vivir en mi corazón, lugar poco adecuado, lugar pestilente, lugar que no es el mejor, para que nazca el Salvador. Mi corazón pecaminoso, mi corazón, donde no debe estar Él, no debe residir. Solo por gracia viene a vivir a nuestro corazón. Solo por gracia. Y nos sentimos nosotros allí en este corazón triste a veces con impureza, a veces con odio, a veces con rencor, a veces con culpa y tristeza. Y ese lugar inadecuado es donde Jesús quiere llegar. Allí quiere nacer, traer su paz, el príncipe de paz, vivir en ti, residir en ti. Allí quiere reinar por el Espíritu Santo cuando llega a tu vida. Entonces se me ocurre a mí, se me ocurre ahora, diría que el Espíritu, que somos pesebres indignos, cada uno de nosotros. Pero la Navidad trae gozo porque es el amor de Dios. Entonces, ¿hay lugar para Jesús o no hay lugar? Hay lugar para Jesús en mi vida y en nuestras vidas. Eso fue lo que Dios hizo cuando envió a su Hijo. Realmente compartió su amor. En esta Navidad queremos compartir el amor de Dios. Y en esta Navidad se hace difícil por ser el día 25, domingo. En Navidad muchas iglesias tuvieron que cancelar sus servicios, lamentablemente. Cosa que yo respeto, porque hay razones válidas para hacerlo. Pero leí hasta un artículo en Coalición por el Evangelio. Muchas iglesias en Estados Unidos cancelando el culto de Navidad. En realidad es un día difícil para muchos. Muchos viajan a ver a sus familias en otros estados. No están en sus iglesias para compartir con sus familias. Y eso es válido. Aquí muchos somos familia. Es bueno que hay una familia grande aquí que se encuentra. Muchos están en lugares donde la secularización de la comunidad no permite que les inviten a las iglesias. No van a llegar un 25 de diciembre. Otros están en etapas de plantar la iglesia, y entonces es un lugar donde hace falta mucho staff, mucha gente para montar todo y desmontarlo, porque no es un templo, es un lugar que tienen que poner todo y quitarlo, las sillas, todo, y luego quitarlo. Y no hay staff, no hay gente porque salen a compartir a otros estados. Es una decisión que no es fácil y es válida en muchos casos, criticada por algunos en ocasiones. Pero la realidad es que no se puede cancelar la Navidad, solo puedes cancelar un culto de Navidad. Solo puedes cancelar el servicio de Navidad, pero no cancelas la Navidad. No hay manera, no se puede cancelar. Un pastor narra lo siguiente, y estoy citando, él dice: cancelé la Navidad. O al menos de eso es de lo que me acusaron. Hace varios años la Navidad cayó en domingo, desafié a la iglesia, a la familia de la iglesia, a pasar de la Navidad visitando a personas que normalmente no visitarían, para darles regalos a personas a las que normalmente no les darían regalos. En lugar de venir a la iglesia ese domingo, los desafié a ser y la iglesia. Jesús vino a nosotros en persona. Entonces, ¿qué mejor manera de capturar la encarnación que ir a la gente en persona? No sentí que estaba cancelando la Navidad, dice él. Sentí que estaba promocionando la Navidad. Una semana antes de la Navidad, un seguidor de Jesús de 8 años en nuestra iglesia, llamado Jacob, fue de puerta en puerta de su vecindario y se puso a disposición para hacer trabajos ocasionales. Tomó todo el dinero que ganó y todo el dinero que había ahorrado en su alcancía y fue al centro comercial a comprar un abrigo de invierno más bonito que pudo encontrar. ¿Y por qué? Su amigo en la escuela se paró en el patio de recreo, durante el recreo, con una vieja sudadera, temblando porque sus padres no podían comprarle un abrigo decente. Entonces, en la mañana de Navidad, Jacob le entregó a su amigo un abrigo caro, le costó $160 y dijo: Jesús quiere que te dé esto. Luego metió la mano en el bolsillo, sacó $37 y dijo: este es todo el dinero que me queda y quiero que lo uses para comprar lo que su familia necesite. A otro lado de la ciudad, una niña de 6 años de esta iglesia, se llamaba Rebeca, horneó los famosos brownies y se paró en la entrada de la biblioteca de la Universidad de Kentucky en la mañana de Navidad y le dio un brownie gratis a cualquier estudiante universitario que pasara durante la semana de exámenes finales, con mucha hambre que estaba uno en ese tiempo, ese periodo. ¿Y por qué estás regalando brownies a extraños?, le preguntó un musulmán que estudiaba allí. Y Rebeca, atrevida con 6 años, se puso la mano en la cadera y con un tono un poquito amable le dijo: porque Jesús quiere que lo haga. Es por eso. Él sabía que, o ella no sabía que este estudiante era musulmán. Había estado luchando este musulmán con su fe, con lo que creía, cuestionando
la fe que tuvo durante muchos años allí, 2 años hospedado, pero por la respuesta de ella le dijo, ¿puedo ir a la iglesia contigo? Claro que puede, le dijo la nena, pero no le preguntó a los papás, no le preguntó a los padres, simplemente sí puedes ir. Y entonces es interesante porque este hombre musulmán llega a la iglesia y es un estudiante doctoral de esta universidad y llega no al templo, no a la sala principal, sino al culto de niños, a la parte del niño, donde se sentó con los niños en el suelo, escuchó la lección del amor de Jesús por Zaqueo. Y después de estar allí meses escuchando de la palabra, se puso de parte de Jesús, fue bautizado, su familia le dijo que lo matarían si alguna vez lo veían. Está a salvo, pero también está salvado por Jesús. Y todo sucedió porque una niña se confabuló con el Espíritu Santo. Tenemos que confabularnos con el Espíritu Santo. Tenemos que ser iglesia. Gálatas dice, lo único que cuenta es la fe que se expresa a través del amor. Cuando expresamos el amor de Jesús de forma sencilla, las personas expresan su necesidad de Él, de Jesús, del príncipe de paz, de forma hermosa. Él dice que desafió a otras familias a ir a restaurantes en la ciudad, comprar lo que pudieran de comida y repartirlo a extraños o dejar una propina, la mayor cantidad de propina que pudieran. Un estudiante fue al banco, vació la cuenta de sus ahorros. Estaba ahorrando para un vehículo. Fue a un negocio. Cuando conoció a la mesera, sintió que Dios le estaba diciendo, ella necesita ayuda. Así que pidió una taza de chocolate de 75 centavos y le puso $1,000 en un sobre. Metió el sobre entre el salero y el pimentero allí. Salió y se escondió a ver qué pasaba para ver su reacción. Cuando ella abrió el sobre, se llevó el sobre, las manos a la cara del sobre y empezó a llorar por la emoción. Entonces se sentó allí y mientras este joven corría adentro y la abrazaba, y se enteró de que era una madre soltera que intentaba criar a 2 adolescentes trabajando en 3 trabajos. Ella y sus hijos ahora son parte de esa iglesia. Y algún día quizás, ¿verdad? Podemos decir que como ellos dicen y como dice esta joven, lo único que cuenta es la fe que se muestra y se expresa en el amor. Si hacemos lo mismo. 15 minutos después, otra familia de la iglesia también entró al mismo lugar, ordenó un desayuno. El mesero era un estudiante universitario que estaba con dificultad para pagar sus facturas y sus estudios, que tenía el carro dañado, no lo podía arreglar, no lo podía reparar y casi no tenía cómo moverse al trabajo y a la universidad. Entonces la familia fue al banco también, donde fue el otro estudiante de secundaria, y vaciaron su cuenta, una de las cuentas, llevaron un cheque al restaurante y le escribieron una nota que decía, creemos en ti. Y queremos que puedas perseguir tu sueño de ser artista. Así que esto debe cubrir tu deuda y quizás 2 años de universidad. Y hemos dejado las llaves de nuestro carro, un Volvo azul, frente al área del negocio. Jesús dio su vida por nosotros, así que parece que lo mínimo que podemos hacer es darte nuestro carro. Y se fueron a su casa. Y al igual que el estudiante musulmán, al igual que la madre soltera, al igual que el mesero, ahora aquí vemos cómo personas se convencieron de que Jesús les ama por estos actos de amor. Es la fe que expresa o que se expresa en el amor, dice Pablo. Es lo único que cuenta. Ser iglesia. Quizás no estamos en la capacidad de hacer cosas tan grandes, pero sí cosas pequeñas que muestren amor. ¿Le puedes llevar algo a un vecino? Regalarle algo a alguien que no tiene nada, llevarle comida a alguien que no tiene, si no terminamos la comida aquí, si nos queda, llevarle comida a alguien de la que tienes de tu fiesta, ¿qué haces con ella? Y hablando en serio, no solo celebres el nacimiento de Jesús esta Navidad, sé Jesús para las personas que viven cerca de ti, expresándoles tu amor de manera sencilla, porque la Navidad no se puede cancelar. Porque solo el culto de Navidad en ocasiones se cancela si cae domingo. La Navidad la puedes vivir siendo Jesús para alguien hoy y todos los días. Encarnar a Jesús. Eso es Navidad porque es Emmanuel, es Dios con nosotros. Dios se puede hacer presente hoy en la vida de alguien y te puede usar a ti. Como usó a gente sencilla, como usó a María, como usó a José,
a una familia y puede usar a tu familia para hacerse presente en la vida de otros. Solo quiero desafiarte hoy. Día de Navidad, de celebración, a ser iglesia. Ser iglesia. Salgamos a ser iglesia. Y te invito a orar. Padre bueno, te damos gracias en este día, en esta tarde ya, Señor. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad de reunirnos en tu nombre como iglesia. Y nos reunimos, sí, para celebrarte y adorarte. Y reconociendo tu amor por nosotros, enviando a tu Hijo, reconocemos que eres nuestra paz, que has traído paz a nuestro corazón. Una paz que podemos vivir, experimentar. Una paz que la podemos llevar a otros. Pero quieres, Señor, que esa paz se muestre en actos de amor. Desea, Señor, que seamos iglesia. No solo ir a la iglesia, sino ser iglesia. Cuando salimos, cuando estamos interaccionando con otros, con nuestra familia, con nuestros hermanos en la fe, con nuestros vecinos, donde quiera que estemos, en nuestras celebraciones y cuando estamos en otros menesteres, en otros asuntos, que sigamos siendo iglesia. En el nombre de Jesús. Eres príncipe de paz, pero también eres todo lo que dice la palabra de ti. Consejero, admirable, Dios fuerte y Padre eterno. Todo lo que significas para nosotros, eres nuestro shalom. Y quieres traer todas las cosas a la armonía que tú puedes dar y proveer en cada corazón donde quieres nacer, en nuestros pesebres inadecuados, en cada familia, en cada entorno, en cada matrimonio, en cada relación. En el nombre de Jesús, manifiesta tu paz en este día y cada día, reconociéndote como príncipe de paz. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre, Dios soberano, oramos, dándote gracias. Amén.